o un acto solemne. No. Conmemorar el pensamiento de Duarte es un acto, es un trabajo, es una cuestión, es un proceso más allá de una formalidad de celebración del bicentenario, con simples actos. Tiene que ser una actitud para interiorizar esos valores, esos principios, para cambiar lo que hay que cambiar en esta sociedad. No solo en el orden económico, también en el orden espiritual, en el orden cultural y en el orden de la fe en los valores de la patria. Con esto, don Johnny, le lanzo a usted un desafío para una reflexión sobre lo que es el transfugismo político en la República Dominicana y la concepción duartiana sobre la política. Sí, es muy importante ese planteamiento que tú hiciste respecto a lo que dijo Juan Bosch, o lo que era la consigna del PLD, servir al partido para servir al pueblo. Ellos la han transformado ahora, los discípulos de Juan Bosch en el gobierno, la han transformado en servir al bolsillo y engañar al pueblo. Esa es la consigna ahora que tienen ellos: servirse su bolsillo y engañar al pueblo. Entonces, claro, ese paradigma que ellos han creado, que ha creado el PLD en la República Dominicana, contribuye a toda una filosofía, a todo un pensamiento de enriquecimiento. Y no solamente en el orden de lo que es la delincuencia callejera o la delincuencia de cuello blanco, el narcotráfico, los atracos, los robos, sino también en el plano de la política. Entonces, los partidos pequeños se alían con el más grande, pero siempre partiendo del concepto de que bajo el concepto de que eso va a ser un intercambio en base a que cuánto me van a dar a mí, o cuántos ministerios van a dar a mí, etcétera, etcétera. O sea, un concepto no de la patria, sino un pensamiento de los particulares intereses de sus partidos. Entonces, el transfugismo viene de por ahí. Si donde estoy no me beneficia, me voy para donde ya tenga beneficios, porque se ve la política no como esa ciencia sublime que veía Juan Pablo Duarte, sino sobre lo que es la política. Es un comercio donde se compra y se vende en conciencia, y me voy para donde me convenga. Entonces se ha creado todo ese ambiente de transfugismo. Me voy donde más me paguen, y el país no puede basarse en ese tipo de fundamentos, porque el país con esos antivalores va hacia un derrotero que nada bueno se vislumbra en el porvenir de la patria bajo este tipo de antivalores, este tipo de filosofía y de concepciones antipatrióticas, y sobre todo antiéticas, inmorales, que han impuesto estos de gobierno en la conciencia y en el espíritu del pueblo dominicano, que definitivamente han tratado de hacerlo, pero el pueblo dominicano, que ha demostrado a través de su historia, es un pueblo combativo, un pueblo que ha luchado en todo desde la fundación de la República y desde antes de la fundación de la República, ha luchado por los mejores valores y por el bienestar de este país. Creo y estoy convencido firmemente de que a este pueblo no va a poder llevarlo, por más que haya inseguridad ciudadana, por más ladrones que haya. El pueblo dominicano no se va a meter por esos boquetes, y tarde o temprano sabrá romper con estos paradigmas. Y yo tengo la plena seguridad de que el pensamiento de Duarte, demostrado en innumerables ocasiones, tú mencionabas ahorita el ejemplo de Duarte, su desprendimiento del patrimonio familiar, pero también hay que recordar lo que hizo Duarte cuando lo enviaron a Baní a enfrentar las tropas haitianas, cómo él le entregaron una X cantidad de dinero, 1,000 pesos, y cómo él pudo descifrar con todos los detalles los gastos que tuvo, y el dinero sobrante lo devolvió. Entonces estos paradigmas son lo que el pueblo dominicano va a seguir, y yo entiendo que este es el paradigma que el pueblo dominicano entiende que es el correcto, y que estos antivalores impuestos por los de gobierno PLDista y por el narcotráfico que también ha permeado el gobierno en sus concepciones filosóficas, creo que eso tarde o temprano va a cambiar. Cuando Duarte veía la política,
lo hacía con ese sentido de pureza con que él actuó siempre en su vida. Duarte nos decía: la política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Qué pensamiento tan profundo, qué pensamiento tan hondo, pero cuánta transparencia y cuánta vocación de servicio había en este hombre extraordinario. La política no es una especulación, y hoy la política es eso. Al menos así la ve el común del pueblo dominicano. Aquí, cuando hay un proceso electoral, usted corre por los barrios, por los campos, por los pueblos, y mucha gente están en su casa, y usted le pregunta: ¿y no van a ir a votar? No, estamos esperando que venga uno de los candidatos o uno de los políticos a traerme lo mío. Y cuando los políticos van para que vayan a votar, ¿y qué tú me vas a dar? Es decir, ven la política como un negocio, como una especulación, porque la fuerza gobernante, la clase gobernante, se ha encargado de inculcarle al pueblo llano esos valores sobre la política, y por eso incluso no quiere que el pueblo se eduque, porque un pueblo educado no es un pueblo fácil de someter. Un pueblo educado tiende a la libertad. Decía el apóstol cubano José Martí: ser culto para ser libre. Por eso Duarte lo dijo con tanta precisión: la política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Por eso yo sostengo la tesis de que hay que ir a Duarte, beber en Duarte siempre, para poder entender los dilemas de la sociedad dominicana de hoy en día, y entonces darle respuestas precisas y de acorde al interés nacional a esos dilemas o a esos problemas que nos afectan a los dominicanos, a las dominicanas. Duarte fue un hombre de una visión extraordinaria. Yo digo de una visión de largo alcance, una concepción política de largo aliento. En un momento, 7 de marzo de 1865, Juan Pablo Duarte le escribe una carta al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la República en armas. En ese momento, Manuel Rodríguez Urquijo, el poeta, era el ministro de Relaciones Exteriores. Había sido secretario de Duarte en Caracas, en Venezuela. Y Duarte le dice en esta carta: visto el sesgo que por una parte toma la política franco-española y por otra la anglo-americana, y la importancia que en sí posee nuestra isla para el desarrollo de los planes ulteriores de todas 4 potencias. Ya Duarte advertía la condición de potencia de Francia, de España, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y Duarte, asentando su posición antiimperialista, plantea esto. Y dice: la posición estratégica que tiene nuestra isla. No deberemos extrañar, dice Duarte, que un día se vean en ella, en la isla, fuerza de cada una de ellas, de cada una de estas 4 potencias, peleando por lo que no es suyo. Entonces, dice Duarte, podrá haber necios que por imprevisión o cobardía, ambición o perversidad, correrán a ocultar su ignominia a la sombra de esta o aquella extraña bandera, y como llegado el caso, no habrá un solo dominicano que podrá decir: yo soy neutral, sino que tendrá cada uno que pronunciarse contra o por la patria.
contra una de esas potencias o por la patria. Es bien que yo os diga, dice Duarte, desde ahora, 7 de marzo de 1865, que por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y que siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Y cito el texto de don Johnny Guerrero para no parafrasear a Duarte fuera de contexto, porque aquí Betilio Alfaro Durán preparó un ideario de Juan Pablo Duarte y los muchachos en la escuela y los propios profesores repiten el ideario de Juan Pablo Duarte preparado o compilado por Betilio Alfaro Durán, pero no saben en qué contexto Juan Pablo Duarte dijo esto o dijo aquello. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre, es decir, con mi vida. Lo está diciendo en un contexto muy claro, muy preciso, en que se está luchando contra la anexión de la patria, contra la potencia española. Y Duarte, cuando dice esto, está dejando sentado, está dejando plasmada su posición antiimperialista. Y está advirtiendo de esas 4 potencias: Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Y ahí entonces, don Johnny, quiero requerir de usted una reflexión sobre esta visión antiimperialista de Juan Pablo Duarte y de esta posición verticalmente nacionalista que dice que por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre estaré dispuesto a honrar su enseña, es decir, su bandera, con mi sangre, es decir, con mi vida. Qué hombre, qué patriota. Y hoy, ante el dilema que tenemos en la República Dominicana, de ese servilismo de los políticos, hay que recurrir a esa memoria del padre de la patria. Juan Pablo Duarte era un visionario en ese sentido, porque en una época tan temprana, de mediados del siglo XIX, ya él veía, tenía visión de lo que eran las rebatiñas de las potencias imperiales para repartirse los pequeños países, y con las características de nuestro país, el carácter insular de nuestro país y la posición geográfica en que ocupa en pleno centro caribeño, pues siempre fue objeto de las rebatiñas imperiales, y Juan Pablo Duarte pudo vislumbrar eso desde muy temprano, y coincido con tu posición en el sentido de que sí, Juan Pablo Duarte era una persona de un claro criterio imperial, con un claro criterio antiimperial. Y yo entiendo perfectamente que el pueblo dominicano debe asimilar mucho este pensamiento de Duarte, el concepto de que en nuestro país debe ser libre de toda potencia extranjera, que es un componente muy importante del pensamiento duartiano, ese pensamiento de la independencia, de la libertad, no la independencia a medias como nos han impuesto ahora, que somos un país independiente, pero quien decide aquí las cosas son los norteamericanos. No. Y no solamente Juan Pablo Duarte hablaba de la independencia contra toda potencia extranjera, llámese Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, sino también de todo tratado que afectara el interés nacional. ¿Y cuántos tratados no se han firmado recientemente que afectan el interés nacional, que afectan intereses vitales del país, de intereses estratégicos, como lo que significa el oro en República Dominicana? Porque el oro es un elemento estratégico de República Dominicana, como lo es la electricidad. Son fundamentales para el país, y sin embargo estos gobiernos han hecho tratados de entrega a particulares de elementos fundamentales de estratégicos para la defensa del país, como es la electricidad y nuestro recurso minero, que es el oro, nuestro principal recurso minero, que han sido entregados a transnacionales y a intereses locales y capitalistas locales. Entonces,
lo que se ve es una violación total a lo que es el pensamiento de Duarte, una contradicción total con ese pensamiento de nuestro padre de la patria. Se ufanan de hablar del padre de la patria, pero incumplen todo lo que él dijo, todos sus planteamientos, sobre todo este pensamiento antiimperial de Juan Pablo Duarte. No solamente en ese momento se peleaba contra España, visualizaba más allá, no solamente España, sino Estados Unidos, Francia, Alemania, cualquier potencia extranjera. Entonces, era un hombre que visualizaba el futuro. Y hoy en día, la situación que se presenta hoy en día es la misma. Es una situación muy similar a la que vivió Juan Pablo Duarte, porque los problemas fundamentales de la República Dominicana, la independencia nacional todavía no se ha logrado, porque aquí en nuestra trayectoria histórica, esa rebatilla imperial ha terminado en beneficio de los imperios, en este caso del imperialismo norteamericano. Sacamos España, sacamos el imperio español en 1865, pero luego en 1916 nos invaden los norteamericanos e imponen un gobierno a su que lo representa el tirano Trujillo. Luego invaden el 65 durante la contienda del 65 e imponen un gobierno que fue el gobierno de Joaquín Balaguer, que duró 12 años, y este gobierno que viene ahora con la misma política pro norteamericana. Entonces estamos hablando de políticos baecistas, estamos hablando de políticos santanistas. Entonces, una situación parecida. El pensamiento, lo que planteamos, el pensamiento de Duarte, lo que entendemos que el pensamiento de Duarte debe dominar o ser el pensamiento que guíe y la filosofía que guíe al pueblo dominicano en contra de este pensamiento anexionista, que es el pensamiento santanista, baecista, y de estos PLDistas que están en el gobierno. Entonces yo entiendo que sí, que el pensamiento antiimperial de Duarte es un pensamiento que debe ser entendido por el pueblo dominicano y asimilado por el pueblo dominicano como uno de los elementos fundamentales de la política duartiana. Gracias, don Johnny Guerrero, por esta reflexión. Tenemos que ir a una segunda y brevísima pausa, pero no sin antes recordarle a los amigos televidentes y a las amigas televidentes que el cuerpo humano es fundamentalmente agua, y que un cuerpo bien hidratado es un cuerpo que se va a mantener saludable. Cuando usted no toma agua suficiente, los médicos hablan de por lo menos 8 vasos de agua al día, usted puede tener problemas renales, problemas de la piel, y otras enfermedades pueden sobrevenirle por no tomar agua suficiente. Por eso nosotros recomendamos agua del Yuna, un agua pura, un agua sana, un agua que rehidrata, un agua que alimenta, y más con este sol tropical que tenemos acá. Hay que tomar agua del Yuna. Búsquela en cualquier colmado, supermercado. Agua del Yuna. Un agua de calidad, un agua pura, un agua sana, un agua que alimenta y rehidrata. Vamos arriba a una brevísima pausa y retornamos para el tercer segmento aquí con Johnny Guerrero, reflexionando sobre el pensamiento del patricio mayor Juan Pablo Duarte. Vamos arriba. Late en cada uno de nuestros corazones. Merecemos una UAS mejor. Iván Grullón, rector. Nino Félix, vicerrector de Extensión 2014-2018. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema, innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, una reflexión de patria, una reflexión del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Aquel joven que a muy temprana edad, 19 años no cumplidos, ya está estructurando, educando, formando, organizando a los jóvenes de entonces para estructurar el Partido de la Liberación Dominicana. Y da los pasos. Y cuando no bien cumple 25 años, ya deja estructurado el Partido Duartista, un partido político-militar, después de todo un proceso de 6 años de educación política, de formación de esos jóvenes. Entonces, Duarte es un educador, un organizador político, un estratega político. Ahora bien, nosotros hemos visto los problemas de la sociedad y hemos estado reflexionando en el curso de este año, a través de este espacio y de conferencias en los pueblos, en colegios, en instituciones, publicación de libros, sobre la necesidad de reivindicar el pensamiento de Duarte, de reivindicar su ejemplo ético, su desinterés material para servir a la patria. Ahora bien, no ha habido la suficiente interés o la suficiente disposición en la República Dominicana por asumir el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Se dicen cosas, se pronuncian pensamientos. Ahí anda el ideario de Tilio Alfaro Durán, un aporte importante. Pero yo comentaba en el segmento anterior de que ese ideario, en cierto modo, es como llevado así, extraído y puesto ahí. Pero los adolescentes, los niños, incluso los propios profesores, no saben en qué contexto Juan Pablo Duarte dijo esto o dijo aquello. Es decir, no son pensamientos aislados, hacen parte de un pensamiento estructurado del padre de la patria. Y yo leía hace un ratito acá en qué momento y por qué Duarte dijo: por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a mostrar su enseña con mi sangre. Su enseña la bandera, mi sangre la vida. Y es lo que dice Duarte. Por eso, aquí hay, fundado en el año 1966, por allá 68, mediante decreto, el Instituto Duartiano, creado por Joaquín Balaguer, finales de la década del 60 del siglo pasado. Y este Instituto Duartiano ha hecho una gran labor. No se puede descartar esto, no se puede contradecir o no se puede negar. Ahora, ¿cómo que funciona? Como un museo que ha estado rescatando, recuperando los documentos de Juan Pablo Duarte y lo tiene en un museo. Tiene una publicación valiosísima, un boletín y una colección de libros de autores nacionales y de incluso algunos internacionales, y han hecho un aporte bibliográfico. Han logrado recuperar la memoria documental de Juan Pablo Duarte. Yo soy de opinión, y con esto voy a desafiar a Johnny Guerrero. Esto se me ocurre aquí en el espacio, en estas reflexiones que estamos haciendo. Soy de opinión de que hay que estructurar un centro de estudio y de investigación duartiano, no solo para recopilar la memoria documental de Duarte, pues ya eso lo hizo el Instituto Duartiano,
eso puede profundizarse. Un centro de estudio duartiano para investigar y para educar sobre los principios y el pensamiento de Juan Pablo Duarte. En otros países esto existe. Los próceres hicieron una labor originaria, de crear patria, de plantear ideas muy originales. Y los pueblos tienen que beber en esa fuente originaria. La República Dominicana, el pueblo dominicano, está obligado a beber en el pensamiento de Duarte. Por eso entonces, dado que el Instituto Duartiano ha devenido en una especie de museo, que ha hecho una labor formidable, pero que puede llevarse más allá. Por eso llamo entonces, Johnny, a que reflexionemos a partir de ahora en la necesidad de instituir en la República Dominicana un centro de estudio, de investigación y de formación de las nuevas generaciones en el pensamiento y en la ética duartiana. ¿En aras de qué? De la refundación de la República. No estoy diciendo que fundemos un partido duartiano a los que tenemos derecho, y a lo mejor es necesario reestructurar o estructurar un partido duartiano, pero en principio pienso que la reflexión debe encaminarnos a usted, a mí y a decenas de hombres y mujeres en la República que tienen estas inquietudes de nosotros y que incluso han ahondado más que usted y más que yo en las ideas del prócer primero de la patria, de Juan Pablo Duarte, a que reflexionemos para la formación de un centro de estudio, de investigación y de formación en los principios éticos, en los principios políticos, en los principios antiimperialistas de Juan Pablo Duarte. Abro así con estas ideas, con estas pinceladas, la reflexión, si pudiera ser de su preocupación en esta vertiente, que pudiéramos trabajar el pensamiento de Duarte. No, mira, yo pienso que no estoy en contradicción con lo que tú planteas, pero lo que voy a decir es parte de lo que tú dices. Pero yo creo que aquí debe trabajarse y organizarse una corriente política duartiana. Creo que es fundamental. Yo pienso que eso es muy necesario. Aquí la unificación del pueblo dominicano, debajo de la cobertura del pensamiento de Duarte, es algo fundamental. Y no solamente fundamental, no solamente fundamental y necesario, sino factible. Porque el pueblo dominicano es patriota, se ha educado en el patriotismo, que últimamente ese tipo de cosas no están ocurriendo como ocurrían antes en los centros educativos, pero siempre está la bandera, el honor a la bandera, siempre está el pensamiento de Duarte en todas las escuelas, por más que han querido disminuirlo, está vigente. Entonces yo pienso que el establecimiento aquí en República Dominicana de una corriente duartiana es fundamental, y que incluya lo que usted acaba de decir, un centro de estudio duartiano y de investigación duartiana. Pero una cosa está junto con la otra, porque la investigación y el estudio del pensamiento de Duarte tienen que convertirse en una corriente política duartiana, llevar al pueblo dominicano ese pensamiento, llevar al pueblo en todos sus estamentos, en las escuelas, en los centros de trabajo, en toda parte debemos llevar el pensamiento duartiano, inclusive a los centros militares, porque se habla de todo por la patria, pero el principal pensador de ese principio, de esa consigna de todo por la patria, es Juan Pablo Duarte. Entonces yo creo que también en la Fuerza Armada, ese pensamiento duartiano hay que llevarlo. O sea, el pueblo dominicano en su conjunto debe ser educado en el pensamiento de Duarte, porque eso está instituido y ha sido una tradición histórica en el país. Pero ahora últimamente se ha querido como dejar de lado esto para imponernos otros paradigmas, que el antipatriotismo, el vendepatrismo que ha habido en el país. Y yo pienso que para enfrentar esto debemos instituir en República Dominicana y organizar esa corriente política que no esté en contradicción con los partidos existentes. Cualquiera puede participar, cualquier partido que quiera participar en esta corriente debe participar, porque debe ser algo abierto,
a diversas corrientes políticas, pero sobre todo centrada en el pensamiento y las orientaciones que nos dio el Padre de la Patria en el transcurso de su existencia. Yo pienso que sí, Johnny, un centro de estudio, de investigación y de formación en los principios duartianos que contribuya con los partidos y grupos y movimientos políticos y sociales